Vamos. Entonces, vimos eso y vamos a ver, ya vimos también una parte importante de las gramáticas que es su reducción a formas normales. Y empezamos con los autómatas de pila. Los autómatas de pila, como lo señalábamos la clase pasada, van a ser los modelos de máquinas que nos van a permitir precisamente, bueno, valga la redundancia, modelar las gramáticas o los lenguajes libres de contexto. Vamos a llegar, o sea, lo que tenemos hasta ahorita, vamos a anotarlo, si vamos a ir pizarrón, es que para los lenguajes regulares les asociamos los autómatas finitos, ¿no? En general, deterministas, no deterministas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver ahora es que para los lenguajes libres de contexto, vamos a poner aquí el LC, aunque a veces lo pongo SFL, lo que vamos a tener son los autómatas de pila. Entonces vamos a poner aquí PA, que es autómata de pila. Lo pongo así también porque en inglés, pues, la P en lugar de pila es pushdown. Entonces, los pushdown autómatas se les llama en inglés. Entonces, vamos a ver cómo existe una misma relación entre los autómatas de pila y los lenguajes libres de contexto. Después, por ejemplo, pasaremos ya a otros lenguajes, que serían los lenguajes recursivamente numerables, cuyos autómatas, vaya, son las máquinas de Turing, ¿no? Pero ahorita nos quedamos con esto y vemos, habíamos señalado que un autómata de pila es casi como un autómata finito, o sea, tiene sus estados finitos, sus símbolos finitos de entrada, tiene un estado inicial, un estado final, una función de transición, pero además tiene una pila que denota, que de hecho una pila es una cadena, ¿no? Básicamente es, lo podemos pensar, ya digamos, a la hora de implementarlo en una estructura de datos, pues sí, es una pila, pero podemos pensarlo dentro de esa teoría que una pila es una cadena que simplemente va como ejecutándose al mismo tiempo que vamos pues, leyendo o observando la cadena de entrada. Entonces esta pila pues tiene varios símbolos, entre ellos un símbolo destacado que es el símbolo de inicio de pila, que generalmente notamos Z0, a veces le ponen otro nombre como signo de pesos o cosas así, pero nosotros lo vamos a llamar Z0, o sea, no importa, siempre mientras especifiquemos cuál es el símbolo inicial de la pila, pues todo está bien. Y vamos a ver que, pues entonces, la función de transición va a tomar los estados, los símbolos del alfabeto y los símbolos de la pila, y lo que va a regresar es un símbolo, es un nuevo estado, o sea, hasta aquí va normal, pero también un nuevo símbolo, una nueva cadena del alfabeto. Lo que va a hacer, como decíamos, va a escribir una nueva cadena, un nuevo símbolo dentro de la cadena, que eso equivale precisamente al push, bueno, uno o más símbolos dentro de la cadena que equivale al push, o va a borrar un símbolo, va a sustituirlo por epsilon, que equivale a un pop, ¿no? en la pila. Entonces, ya con esto en mente, veamos este ejemplo para el lenguaje que tiene el mismo número de ceros y unos o el mismo número de A's y B's, es lo mismo. Entonces, aquí de hecho me confundí ceros y unos y le puse ahí, y luego acá otra vez ceros y unos. De hecho aquí es 0 y 1, ¿no? Pero es un lenguaje que tiene los mismos números de ceros y el mismo número de unos. Entonces, este lenguaje, pues lo que va a hacer la pila es como ir recordando cuántos ceros y cuántos ceros principalmente hemos metido hemos observado y los vamos metiendo en la pila para poder pues después recuperar ese mismo número de ceros y poder así aceptar el lenguaje. Entonces lo que hace la pila es eso, como una especie de memoria de cuántos ceros hemos visto, para después pues poder recuperar el mismo número de unos, como los ceros que hemos visto. Y al final, bueno, eso ya lo hemos visto, creo que ya no me tengo tanto ahí. Lo que nos quedamos es precisamente en esta idea de la configuración, si no mal recuerdo, porque también tiene la memoria. Vimos la configuración, que es simplemente pues una descripción que nos dice en qué estado estamos actualmente del autómata, qué cadena estamos viendo del autómata y qué cadena estamos viendo en la pila, o sea, bueno, qué símbolos está en la pila básicamente, que como decíamos es también una cadena. Vimos un resultado importante que es este resultado, bueno, es importante, podríamos decir que es un lema, bueno, no es, esa es la descripción instantánea, pero el resultado que vimos es este, que más bien podríamos decir, no, tampoco es, no, perdón, ese resultado que podríamos decir que más bien es un lema, porque nos va a servir para demostrar otros resultados. Y bueno, nada más por recordando, pues precisamente vimos que las configuraciones nos sirven para hacer descripciones instantáneas, que es como descripciones de cómo se mueve el autómata. Esto es como una descripción precisamente de cómo está avanzando el autómata, o sea, esto lo podemos ver tanto gráficamente como, pues, esa es la descripción matemática de cómo avanzamos en el autómata, pues, de manera ya formal. Y veamos que también podemos hacer extensión, de tal forma que esta extensión nos va a permitir definir, eso lo puse hasta acá, el lenguaje de un autómata. El lenguaje de un autómata
va a ser simplemente todas aquellas cadenas de donde podamos pasar de una configuración inicial a una configuración final. Y de hecho, recordemos que en general, este es un autómata que se llama un autómata que es aceptado por estado final, pero tenemos también autómatas que son aceptados por vaciado de pila. Aquí, de hecho, pues lo que vemos es que no importa en qué estado esté, yo siempre puedo acabar, o sea, decimos que acepta el lenguaje por, digamos, por terminación de pila o por vaciar la pila, cuando la pila es siempre vacía. O sea, cuando tenemos la cadena de epsilon como pila, cuando la pila no tiene ningún elemento, ¿no? Y de hecho vimos este teorema que nos está diciendo que ambas aceptaciones son equivalentes porque siempre podemos escribir un autómata por vaciado de pila siempre que tenemos un autómata por estado final. Aquí está la idea general, como de todos estados avanzamos hacia, siempre que la pila esté vacía, avancemos hacia el final. Y podemos hacer también a la inversa, que eso creo que ya, no sé si lo mostramos, sí, es esta de acá, ¿no? Precisamente si tenemos un autómata por estado final, que es esta segunda parte, pues podemos construir un autómata por vaciado de pila, simplemente como agregando un estado más, donde ya que tengamos la cadena de estado final, necesitamos hacer un nuevo estado final, donde vaciamos la pila, ¿no? Entonces, esa es la forma en que podemos hacer estos autómatas, donde son equivalentes, pero precisamente, pues lo que nos va a interesar es que generalmente vamos a usar autómatas por estado final, como es la práctica, vamos a usar eso, pero para hacer ciertas demostraciones o para hacer más simple el proceso, podemos también hacer autómatas por vaciado de pila, ¿no? Entonces son equivalentes. Y vamos entonces, nos quedamos creo que por acá, donde precisamente vamos a demostrar dos cosas. Vamos a demostrar que precisamente los autómatas de pila y las gramáticas libres de contexto están completamente relacionados, ¿no? Son lo mismo, o sea, los lenguajes que procesan son los mismos. Entonces, todo autómata de pila acepta lenguajes libres de contexto y todo lenguaje libre de contexto pues puede ser descrito por una autómata de pila. Entonces vamos a demostrar esta primera parte, que creo que la empezamos a hacer la clase pasada, si no mal recuerdo, y vamos a llegar a demostrar la segunda parte, que sería con la parte contraria. O sea, la primera parte es que si tenemos un lenguaje libre de contexto o una gramática libre de contexto, pues podemos escribir un autómata de pila. De hecho, creo que sí vimos cómo, no vimos el ejemplo, pero vimos cómo demostrarlo. Y la otra parte es como que tenemos el autómata de pila y entonces podemos generar su gramática libre de contexto, ¿no? Esto también ya lo vimos, la forma es en la izquierda, que es simplemente como pues una forma donde tenemos una cadena X a alfa, donde X siempre es terminal, A es una variable, no terminal, y alfa pues es cualquier cosa, es una, de hecho a el símbolo A con el símbolo alfa, le llamamos la cola, ¿no? La parte final de la cadena, ¿no? Y entonces esto lo vamos a usar precisamente para precisamente hacer este algoritmo. Este algoritmo es el que vimos en la clase pasada, creo que aquí nos quedamos, si no mal recuerdo, porque ya me parece un poco mala, pero precisamente vimos que dada un autómata, que dada una gramática libre de contexto, ya sea idealmente en forma normal de grave baja, aunque pues, no necesariamente, pues vamos a tener que podamos construir un autómata de pila de la siguiente forma. De hecho, es un autómata de pila que solamente tiene un estado. Entonces, este estado es Q, que va a ser tanto estado inicial, y vamos a construir un autómata por vaciado de pila. O sea, de hecho aquí, otra vez este de acá no es F, este de acá tendría que ser el símbolo Z0, y no tenemos finales porque es por vaciado de pila, entonces no importa, ¿no? De hecho, podemos pensar que Q es el mismo final también, o sea, si quisiéramos hacerlo por final, pues Q es el mismo final porque siempre va a estar en Q, ¿no? Pero precisamente lo que nos interesa es que vacíe la pila. Y por eso definimos lo de vaciado de pila, ¿no? Para que ya después podríamos, por ejemplo, construir un autómata de estado final a partir de este autómata de vaciado de pila, de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestros estados van a ser simplemente un estado Q, y que va a ser inicial. Vamos a agregar nuestros símbolos de pila, van a ser sigma, o sea, todos los símbolos de la cadena de terminales como terminales, todos esos van a ser tanto los no terminales como los terminales van a ser los símbolos de pila. Y nuestro símbolo inicial de pila va a ser el símbolo inicial S de la gramática. Entonces vamos a hacer vamos a ir juntando las variables. Entonces, primero vamos a hacer para cada regla, o sea, para cada símbolo de la variable, vamos a hacer una transición
para cada variable, ¿no? Para cada variable en delta vamos a hacer una transición en el autómata de pila, que va a ser, bueno, como que vas a ir metiendo el símbolo en la pila, de la siguiente forma, simplemente vas a ir metiendo este símbolo en la pila, si el símbolo A genera A beta. Entonces, tenemos que Q epsilon A va a transitar hacia Q beta, si A genera A beta, si A produce A beta en la gramática. Entonces, o sea, si A produce A beta en la gramática, entonces crea una transición que es de Q epsilon A hacia Q beta. Entonces, este es de hecho un autómata de pila no determinista, porque nos damos cuenta que aquí podemos tener más de un estado, ¿no? Más de un estado de transición con un símbolo de pila. Entonces, hacemos eso, metemos precisamente estos, todos los elementos, todos los símbolos beta los metemos como transición en la pila. Entonces vamos a ir agregando estos elementos a la pila, los vamos a ir como agregando cada vez que veamos el símbolo A, y entonces eso es lo que va a hacer el autómata, cuando vea las variables. Pero después, para las variables terminales, lo que va a hacer, o sea, ya cuando tengamos un terminal, lo que vamos a ir haciendo, pues es precisamente como ir quitando las variables que les generan. Entonces así, de esta forma, vamos a tener, pues por ejemplo, aquí vamos a tener que cuando veamos A, en la entrada, en la cadena de entrada, y en la pila tengamos A, porque va A precisamente como, o sea, aquí tenemos un beta, entonces beta puede ser un terminal, entonces cuando tengamos un terminal, lo que vamos a ir haciendo es como, pues agregarlo a la pila, ¿no? O sea, aquí lo que nos dice esta regla es que tienes Q, agregas a la pila lo que produce A, y si ya produce un terminal, pues entonces agrega B a la pila. Entonces, si ves A en la pila, puedes transitar con A, y entonces lo que vas a hacer es como quitar esa A de ahí, vas a quitar esa A de ahí. Entonces, ahorita vamos a hacerlo con un ejemplito para que quede más claro. Ya después, pues, el autómata de la pila va a ser los estados, que tenemos un estado, los símbolos de la gramática, terminales, los símbolos de pila, que son los terminales y los no terminales de gramática, estas reglas que hemos definido aquí, el estado inicial, que es otra vez Q, y el símbolo de pila, que es Z0 o S, ¿no? No importa, ¿no? Es S, vamos a llamarle S. Y no hay finales. Entonces, vamos a pensar una gramática muy sencilla. Vamos a pensar en esta, déjenme si tengo una preparada, o si no, ahorita la sacamos de la manga. Y parece que hay una que puede funcionar, ¿no? Entonces, vamos a pensar en esta gramática. Entonces, vamos a pensar, vamos a poner la forma normal de Chomsky. Va a ser la gramática que va a ser S, genera a XA, genera a YB, y genera XY. Y bueno, A genera a SX, es un poquito larga, B genera a SY, y aquí pues decimos X genera a 0, y Y genera 1. Y de hecho pues es la gramática de los ceros y unos, el mismo número de ceros y el de unos, ¿no? Porque aquí tenemos 0, aquí podemos generar 0 y bueno, a ver si está bien, sí está bien. Entonces, bueno, parecido. Entonces lo que nos dice es, genera un autómata cuyo único estado sea Q. Entonces ponemos aquí Q. Y después, aquí vamos a poner un montón de reglas, entonces, a ver si me caben todas, vamos a ponerlas por acá. Vamos a poner un montón de reglas porque dice, bueno, por cada símbolo no terminal, agrega una regla que sea de la forma, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a empezar con estos que son X y Y. Entonces, vas a poner una regla que sea estado en estado Q, vas a observar epsilon, en la pila vas a observar, bueno, vamos a empezar con S porque es el inicial, ¿no? Y vas a observar S en la pila, y lo que vas a hacer en la pila va a ser agregar X, ¿no? Que sería la primera regla. Después observas epsilon, otra vez S, esta es la segunda regla, o sea, ahora vamos para esta regla, entonces agregas YB. De hecho, lo que estamos haciendo es sustituir S, ¿no? Estamos sustituyendo S por esto de acá. Después acá tenemos epsilon, observas S y agregas XY. Entonces, estas son las, digamos, las reglas para eso. Después, para los otros no terminales, por ejemplo, aquí nos está diciendo, vamos a ponerla acá abajo, aunque, bueno, para que no se vean tan juntas. Entonces, nos está diciendo, otra vez, siempre va a ser epsilon, observas A, y lo que vas a escribir en la pila va a ser SX. Después, bueno, vas a observar epsilon, observas B, y lo que vas a tener en la pila es SY, y después observas epsilon, observas X, y lo que vas a tener en la pila es 0,
y observas epsilon, observas y lo que se tiene en la pila es 1, ¿no? Entonces, este es nuestro autómata. Es muy sencillo, ¿no? Pero vamos a pensar, es un autómata con muchas reglas en un solo estado. Vamos a pensar que nuestra entrada es, vamos a pensar una fase. Vamos a pensar en esta primero, ¿no? 0, 1. Entonces, cuando tenemos 0, 1, pues realmente, como, o sea, nuestra pila, decíamos, nuestra pila va a ser siempre, va a iniciar siempre con el símbolo S. Entonces, tú no tienes nada en S. Entonces, lo que vas a hacer es, pues, empezar a generar 0, 1. Por ejemplo, aquí, en particular, pues lo que nos va a decir es agregar los símbolos X y Y. Entonces, vamos a agregar los símbolos, o sea, vamos a sustituir. Entonces, pasas por epsilon y vas a agregar X y Y. Entonces, primero X y después Y, si no me equivoco, ¿no? Entonces, lo que haces es agregar estos dos símbolos. De hecho, como aquí no sigue, si S quedara en la pila, tendríamos que poner aquí S, pero precisamente con lo que está haciendo es sustituir S por X y Y. Entonces, agregamos X y Y en el orden que viene acá, primero Y y después X, porque no es una cadena. Entonces, si no, aquí sí, ¿no? Y después, bueno, ya, ahora X, bueno, ahora, por ejemplo, tienes X, ¿no? Entonces, X, déjenme ver, lo sustituyes por 0, y Y, espera. Si es que X le sustituyes por 0, aquí lo que tenemos que hacer es esto. Sí, porque X, y Y, es que Y tiene que estar en el tope. Déjenme ver, nada más verlo más claramente. Porque lo que tenemos, sí, o sea, lo que hacemos acá es sustituir por 1. Entonces, cuando hacemos esto, déjenme ver, es que aquí, sí, o sea, si podemos ser más explícitos en las reglas, como decir, sí, pues para que precisamente lo que hagamos es sustitución. No, pero está bien. XY, se ve bien, ¿no? Entonces, sí, porque precisamente lo que hacemos es cuando tenemos X, pues sustituimos por 0, y cuando tenemos Y, lo sustituimos por 1, ¿no? Entonces, déjenme ver. Me faltaban las reglas de las terminales, ¿no? Porque lo que nos dice las reglas terminales es, ahora precisamente cuando tengas el símbolo que estás observando, el símbolo de entrada, estás observando el símbolo en la pila, lo vas a borrar, y cuando tengas el símbolo en la pila que estás observando, lo vas a borrar, ¿no? Entonces, en este caso, pues es a lo mismo, ¿no? O sea, aquí ya podemos, de hecho, lo que estamos observando es el 0, entonces lo que hacemos es 0, aplicamos esta regla y borramos el 0, ¿no? O sea, lo quitamos de la pila. Después acá, ahora observamos el 1 en la pila, observamos 1 en la cadena y borramos el 1. Y de hecho, pues lo que tenemos es que nuestra pila queda vacía y entonces esta cadena se acepta por sustitución del lenguaje, ¿no? Por eliminación del lenguaje. Ya vi lo que ya vi lo que se mal. O sea, lo que hacemos, vamos a pensar ahora en otra cadena. Vamos a pensar ahora en 0, 0, 1, 1. Entonces, otra vez, si queremos pensar esta cadena con este autómata, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Primero ponemos aquí S. Entonces, pues en la pila no tenemos ni 0 y 1, entonces no podemos pasar, entonces tenemos que aplicar una de estas reglas. En este caso, pues lo que vamos a hacer es, precisamente para llegar a llegamos, ¿cómo llegamos? Dejen dibujar. Aquí tenemos que llegar a X, seleccionamos hoy para guiarme en cómo vamos a aplicar las reglas. O sea, primero va a ser un 0, después vamos a tener una, aquí tenemos SX. No, es que estoy haciendo otro lenguaje. Bueno, es que quiero ver si esta la acepta, ¿no? Porque aquí, entonces, este sería. Es que creo que este es el lenguaje de los palíndromos. Sí, este es el lenguaje de los palíndromos. Entonces, este no lo aceptaría, de hecho, no pasaría por el autómata, porque no es un palíndromo. Es que dice la gramática de los palíndromos, entonces aquí tendríamos, vamos a hacer esta, ¿no? Para hacerlo así. XY, entonces aquí sería 0,1, 0,1. Y aquí sería 0, ¿no? Porque sí, porque o sea, podemos hacerlo con este, porque lo que haríamos aquí es, bueno, primero, pues agregar alguna de estas reglas, que podría ser, por ejemplo, XA. Entonces, XA, pues ponemos XA,
X y A. Después tenemos A en la pila, entonces A en la pila pues escribimos SX, entonces aquí borramos SX, S y X. Y bueno, ya tenemos X en la pila, entonces observamos X en la pila y pues lo sustituimos por un 0. Entonces sustituimos por el 0. Ahora sí podemos ocupar precisamente este primer 0. Entonces ya como tenemos en la pila, pues simplemente lo borramos y nos quedamos con eso, ¿no? Y ahora S en la pila, observamos S en la pila, entonces lo vamos a escribir como, pues de hecho, con alguna de estas, por ejemplo, en particular con XY, ¿no? Que será que el árbol que teníamos que dar. Entonces podemos usar XY, pero no nos va a dar, ¿no? Porque precisamente ahora Y, entonces este ya lo acabamos, entonces ahora hacemos con el segundo 0. Entonces ahora tenemos Y en la pila, entonces si tenemos Y en la pila, pues tenemos que sustituirlo por 1. Y lo que va a pasar es que nos trabamos, ¿no? Porque precisamente ya no puede hacer, o sea, aquí si observas el 1, bueno, si observas el 1, lo borras, pero, pues, o sea, tendremos que, o sea, aquí la regla que estamos observando el 0, entonces tenemos que tener una regla que fuera de 0, observa en la pila el 1, y que me falta, perdón, a ver, más bien estando en Q, bueno, aquí me falta el estado Q, perdón, o sea, estando en Q, me faltó el estado Q, observando el 0, y estando en la pila 1, pues necesitamos tener una regla que nos dé una transición, pero de hecho esa regla no existe, entonces el autómata se detiene y no acepta porque no ha acabado la pila, ¿no? Entonces esta de acá no la acepta. Pero esta de acá que acabamos de hacer, que sí la acepta, que es palíndromo, vamos a ver entonces cómo funciona con un palíndromo un poquito más grande. Entonces vamos a tener 0, 0, 1, 0, ¿no? Que es la que acabamos de hacer. Bueno, ni siquiera es palíndromo, ¿no? Es, no sé qué, esta gramática está rara. Ya no me acuerdo cuando la hice, qué lengua quería. Pero bueno, entonces, esta se supone que sí la aceptan, déjenme ver. Y es 1. Sí, ¿no? S, o sea, sí está bien. XY, 0, 1 y 1. O sea, esta cadena sí la acepta, ¿no? Entonces, en este caso, pues otra vez, empezamos con S. Lo que vamos a hacer ahora es precisamente sustituir por XA. Entonces, aquí tenemos esta regla, ocupamos esta regla XA. Entonces, precisamente lo que hacemos es poner X y A en la pila. Ponemos X y ponemos A. Después nos dice, bueno, ahora A la sustituyes por SX, ¿no? Entonces, A la sustituyes por SX, entonces pones SX, primero S y después X. Entonces, entra S y entra X. Y después estamos en X, entonces estamos observando X y lo que nos dice es, ahora que observas X, pone el 0. Y entonces, ahora sí, podemos ocupar una regla de acá, vemos este 0, ocupamos esta regla, y lo que hacemos es borrar este de acá. Ahora estamos en S, entonces ya tenemos S, entonces vamos a ocupar precisamente la regla, pues ocupamos ahora S, ¿no? XY, entonces ocupamos esta regla XY, porque nos dice, bueno, estás observando la pila S en el tope, ahora entonces pon XY, entonces aquí ponemos XY, en este orden, ¿sí? No, al revés, perdón, porque es primero, siempre, o sea, siempre va en el tope el que está hasta o sea, primero entra el que está a la derecha y después el izquierdo. Entonces, YX, ¿no? O sea, primero entra este y después este. Entonces ponemos XY. Después, bueno, ahora ves X en la pila, entonces X en la pila es esta regla de acá. Lo que nos dice es ahora mete aquí sustituye X por el 0, saca el 0 y saca X y mete el 0. Entonces ahora sí que tenemos el 0, podemos ver, aquí está el 0, tenemos esta regla, y lo que nos dice es eliminar el 0, ¿no? Entonces eliminamos el 0. Después, bueno, ahora tenemos Y. Entonces, si tenemos Y en la pila, lo que nos dice es saca Y y mete el 1, entonces metemos el 1. Y ahora, precisamente, si tenemos en la pila 1, tenemos que observar 1, que sería este 1 de acá, y borrar precisamente 1, ¿no? O sea, porque le pusimos epsilon. Entonces nos queda X. Entonces, si nos queda X en la pila, pues lo que dice X en la pila, ahora X saca X y mete Y en la pila, entonces, perdón, 0, saca X y mete 0, y entonces ahora si tienes 0 en la pila, pues tienes que observar 0, sacas el 0, y nos queda la pila vacía, acabas la cadena, y precisamente llegas a la configuración de Q, epsilon, epsilon, porque acabaste la cadena y la pila quedó vacía. Entonces, sí es una cadena que acepta el lenguaje. Entonces, no sé si se entendió esto. Ya vimos una cadena que no acepta, ya vimos dos cadenas que sí acepta, pero este es el autómata de pila que podemos construir precisamente desde una gramática libre de contexto, ¿no? Es una construcción bien sencilla, pero de hecho, pues lo que quisiéramos es hacer un autómata que aceptara
por final, digamos, por estado final, tendríamos que agregar dos estados más, ¿no? Tendríamos que agregar aquí un estado, que sería vamos a llamarle Q0, que va a ser una transición. Y la transición aquí, recuerden, tiene que ser epsilon. En la pila tienes que observar el estado inicial original. No, perdón, aquí. Tienes que observar un estado nuevo, que va a ser Z, vamos a llamar Z0. Y lo que vas a escribir en la pila va a ser el inicial del autómata original, seguido del Z0, ¿no? Y después agregamos un estado final, que va a ser transitar con epsilon. La pila quedó vacía porque el autómata, perdón, la pila no quedó vacía, porque, o sea, sí que vació, pero precisamente como metimos un nuevo símbolo hasta abajo, quedó con Z0. Y bueno, aquí pues podemos poner cualquier cosa, podemos poner Z0, podemos poner que lo vacíe completamente, y aquí ponemos un estado final. Y entonces, este autómata ya acepta por estado final, y podemos comprobarlo, vamos a comprobarlo ya de manera muy sencilla, nada más para el caso más simple, que era el de 0,1. Entonces, sabíamos que este acepta 0,1. Entonces, lo que nos dice es, vamos a borrar esta vuelta. Lo que nos dice este nuevo autómata ya por estado final es esto, ¿no? O sea, primero vas a iniciar con un estado final, ¿no? O sea, perdón, vas a iniciar con Z0 en el inicio de la pila. Nos vamos a meter siempre Z0 al inicio de la pila. Después, transitas con epsilon hacia Q, metiéndole S. Entonces vas a meter aquí S. Y entonces ahora sí haces todo el proceso que haces en el autómata original. Ya tienes S, entonces S lo sustituyes por XY, ¿no? Entonces sustituyes por XY. Entonces primero entra Y y después X, o sea, al revés, como lo decimos. Primero entra X, entonces ahora precisamente ves en la pila X, entonces luego lo sustituyes por 0, sacas X y metes 0. Y ahora pues ves el 0, entonces ves aquí el 0, y lo sacas por epsilon porque es lo que está diciendo, sacas 0, después pues otra vez la regla ves Y en la pila, entonces sacas Y y metes el 1, que sería la regla correspondiente, y después la regla del 1, ¿no? Bueno, la transición del 1, que es saca el 1 y vuelve a 0, ¿no? Entonces ya llegaste a este estado, ¿no? O sea, la pila original ya la vaciaste, pero la pila nueva te queda Z0, entonces ya tienes epsilon, ves en el tope Z0, y transitas hacia el estado final. Entonces, como decíamos aquí, igual podríamos poner epsilon para que quede la pila vacía, pero no importa porque este es un autómata que se acepta por el estado final. Entonces lo que tuvimos es que precisamente de una configuración X con la cadena 0,1 y Z0 al inicio, llegamos a la configuración final, que es el estado final, UF, consumiendo toda la cadena, y bueno, aquí el símbolo pues es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por tanto, pues sabemos que esta cadena sí es aceptada por el lenguaje del autómata. Entonces, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Con este ejemplo queda un poquito más clara la construcción que hicimos del algoritmo de una gramática construir un autómata de pila. A lo mejor el algoritmo parece un poquito raro, pero es muy sencillo, ¿no? Es que nada más tiene un estado, entonces como que es raro, pero ese estado lo único que hace es como ir recorriendo los símbolos, digamos, del árbol que generan la cadena, para después como ir pues eliminando los símbolos hasta quedarse con la pila vacía. Pero como vimos, pues podemos construir un autómata que acepte por estado final, a partir de este autómata que acepta por vaciado de pila, ¿no? Entonces no hay dudas, preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Aquí de hecho está el ejemplo para esta gramática que teníamos acá. Igual lo hacemos con esta gramática y aquí está nuestra construcción. Ya no me detengo tanto, ya hicimos un ejemplo. Acrónimo para PDA, Push Down Automata. Bueno, PDA es Push Down Automata, ¿no? No sé si PDA es eso, ¿no? PDA, le pongo por acá, voy a ponerlo así. Push, luego la D de Down, Automata. Sí, es que no lo dije, pero sí. Porque es automata con pila, ¿no? Pero no sé por qué, bueno, push down es push, y todo eso, ¿no? De las pilas. Entonces, sí, PDA es push down automata, perdón. Es automata de pila, ¿no? Creo que es que lo uso así mucho, PDA, pero es push down automata.
Entonces, nada por eso. Entonces, aquí está otra vez el autómata. Y vemos que pues este autómata pues acepta el mismo lenguaje que esta gramática. Entonces, de hecho, lo que hemos construido hasta ahora, igual les dejo este ejemplo para que lo revisen, para no perder más tiempo, pues igual lo dejamos por aquí, pero ya hicimos un ejemplo con otra gramática. Esta es una gramática un poquito más complicada, más grande, pero igual aquí está el autómata que construimos. Las reglas son estas y pues no lo dibujo, pero podrían ustedes dibujarlo si quieren, ¿no? Entonces, los dejo aquí también para que lo revisen en la diapositiva, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita fue algo, pues, con el resultado que vemos, o sea, este autómata, vamos a hacer la demostración. Precisamente lo que vimos ahorita es que si tenemos una gramática libre de contexto, o sea, todo lenguaje libre de contexto generado por una gramática libre de contexto está dentro de un lenguaje de un autómata, porque sabemos que podemos construir un autómata. O sea, podemos pasar de la gramática hacia el autómata, ¿no? Vamos a poner aquí el PDA, no, el push down autómata, que es el autómata de pila. Entonces, podemos hacer eso, ¿no? Y esta es una context free grammar, una gramática libre de contexto. Entonces, ya sabemos hacer esto. El teorema que viene simplemente demuestra con esto que si tenemos una gramática libre de contexto, entonces el procedimiento anterior pues nos da el mismo lenguaje, ¿no? Que es lo que estamos arguyendo. Entonces, vamos a demostrarlo de manera precisa, de manera formal. Y para hacer esta demostración, pues vamos a hacer inducción sobre la derivación en la gramática. Entonces vamos a hacer inducción en primer lugar sobre la gramática. Entonces los pasos de la gramática, hacemos que una gramática libre de contexto puede ser de esta forma, te va a tener S, va a generar varios pasos hasta llegar a W, ¿no? Entonces vamos a hacer inducción sobre acá. Entonces vamos a pensar que si vamos a hacer inducción sobre los pasos, si tenemos nada más un paso, entonces nada más tenemos gamma 1 y tenemos S, entonces tenemos una derivación que es vacía, o sea, tenemos prácticamente nos derivamos, digamos, en un paso. Entonces, lo que tenemos es que esto de acá, ¿no? Tenemos que la configuración es, pasamos de Q hacia WS, y de ahí pasamos hacia epsilon, ¿no? Entonces, en un paso, pues es trivial, porque pues no tenemos, no pasa nada, no hace nada la gramática, y de hecho, pues lo único que hace es anular el símbolo, ¿no? Entonces, tenemos eso en la base. Entonces, pues de hecho, sabemos, epsilon, digamos, es parte de, digamos, si epsilon es parte del lenguaje, entonces epsilon es parte del función autómata, ¿no? De forma trivial, básicamente, si, o sea, vamos a pensar aquí, lo que teníamos que hacer es simplemente definir la regla. Epsilon, bueno, una regla trivial, ¿no? S, epsilon, ¿no? Entonces va a vaciar la pila cuando vea S, y pues por lo tanto epsilon es parte del lenguaje, ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo en esta parte inductiva, de la inducción, de la base de inducción. Después, ¿qué pasa? Déjenme ver. Si tenemos una derivación en varios pasos, entonces lo que pasa aquí es que tenemos, de hecho tenemos una forma, recuerden, vamos a regresar un poquito a la forma sentencial izquierda, no tenemos la cola, vamos a tener una cola, tenemos Q, el estado inicial es Q, WS, ¿no? Ese es el estado inicial. Y de ahí pasamos a un estado en pasos de Q, Y1, donde Y1 es los símbolos que faltan por recorrer, y alfa 1 es la cola precisamente de la forma sentencial izquierda. Y como es una cola, tiene que ser de la forma A, beta I. O sea, A es un no terminal, eso, de hecho, pues en particular es, bueno, es un no terminal, de hecho aquí le puse gamma, pero sería un no terminal delta de la gramática. También está en gamma, porque pues así es como construimos gamma, pero es en particular no terminal. Y beta I es una cadena. Entonces, pues lo que vamos a hacer es precisamente fijarnos en este paso. Fijarnos en el paso gamma I, hacia gamma I más 1, que es precisamente de esta forma, ¿no? Es A, beta I, y esto se reescribe hacia rho, o sea, un símbolo de las reglas. Aquí también tendría que ser una cadena de símbolos, no una R, no sé por qué le puse R, bueno, pero o sea, tiene que estar, es una cadena de símbolos, y beta I, ¿no? O sea, como que pasa, o sea, A precisamente se reescribe como rho, y entonces, pues, lo que va a pasar es esta transición, ¿no? Esta derivación. Pero precisamente, pues, como la forma en que hicimos o sea, la parte del algoritmo, o sea, del algoritmo donde manejamos las variables, o sea, esta parte de acá, pues tenemos, o sea, aquí tenemos A deriva en rho, ¿no? A deriva en rho. Entonces hicimos una regla de esta forma, donde precisamente lo que va a hacer es meter al observar de epsilon, y A en la pila va a pasar hacia Q y hacia beta. Entonces es lo que hace en esta parte, ¿no?
sea, precisamente rho va a ser un símbolo que va a estar en el tope, o sea, lo que va a hacer es meter a rho en el tope de la pila. De tal forma que precisamente vamos a tener una configuración. Bueno, si tenemos esta configuración, gamma i más 1, más gamma i, bueno, y más 1, más gamma i más 1, como tenemos un símbolo de más, entonces vamos a tener una forma sentencial que va a ser y, o sea, la y anterior, más y más 1, gamma i, donde esto de acá pues es la cola, gamma i, y entonces, bueno, no sé si se alcanza a entender, pero aquí lo que vamos a tener es precisamente que lo que vamos a estar haciendo, o sea, vamos a pensarlo en la gráfica, porque como que la conclusión no queda tan clara, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es, tenemos una derivación que va a ser, ¿cómo era? A deriva en A beta I, y de hecho no usamos la constitución, entonces A beta I deriva por la izquierda hacia rho beta I. Pero esto implica, o sea, esto nos lleva a que A deriva en rho, ¿no? Entonces lo que tenemos es precisamente que pues vamos a tener una pila, o sea, lo que estamos diciendo es que nuestra pila va a ser, bueno, vamos a tener una regla que si tienes, observas A en el tope, vas a meter rho. Entonces, esa es la regla, ¿no? Que tienes acá. Entonces, esta de acá, pues lo único que está haciendo es como incluir esta derivación. Entonces, si lo hacemos precisamente, si tenemos derivaciones, o sea, vamos a pensar aquí tenemos S, derivan un montón de cosas, ¿no? Gamma I, y entre ellas, pues está esta de acá. Y bueno, esto me deriva esta W, en N pasos, N pasos. Pues lo que estamos diciendo, precisamente si ocupamos la hipótesis de inducción, es que todas las reglas van a ser de esta forma. O sea, que lo que estamos haciendo aquí es manifestar una derivación. O sea, esto está manifestando una derivación. Entonces, precisamente la hipótesis de inducción la usamos en el sentido en que esto va a pasar, o sea, por ejemplo, si lo ocupamos, la última derivación va a ser esta, entonces, si lo ocupamos es esto, entonces, en algún punto, pues, esto pasa por hipótesis de inducción, esto pasa para todos los casos previos. Entonces, esto lo vamos a hacer para cada uno de los pasos de la derivación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es manifestar una derivación, de tal forma que precisamente como lo hacemos, es manifestarlo para todas las derivaciones. Aquí podríamos tener S, bueno, observas epsilon S, y bueno, escribes gamma I, y bueno, así, ¿no? Por ejemplo, acá en el final, pues ya tendrías como lo final, que sería observar las cadenas finales y observar, bueno, estoy poniendo así, y derivarlos en epsilon. Entonces, lo que estás construyendo con el autómata es la derivación. Por lo tanto, sabes que si esto está en la derivación, nos van a decir en la derivación, entonces esto va a ser una cadena aceptada por el autómata. Por lo tanto, pues si estamos en el lenguaje de la gramática, si esto está en el lenguaje de la gramática, también va a estar en el lenguaje del autómata. Entonces ya sabemos que esto pasa, ¿no? Es lo que estamos demostrando acá. Y después vamos a hacer la demostración contraria. Entonces vamos a demostrar que esta construcción del autómata que hicimos nos da, acepta cadenas del lenguaje de los símbolos de la gramática a nivel de contexto. O sea, tenemos que demostrar que si tenemos esta configuración del autómata, entonces vamos a tener esta derivación. Igual aquí la base es trivial porque, bueno, o sea, si esto se da en un paso, pues entonces X es necesariamente epsilon, y entonces, pues, como la construcción que hicimos nos dice, agrega las reglas de esta forma, entonces lo que va a pasar, como tenemos esta regla, esta transición, pues es que hay una regla A, que nos está hacia epsilon, y entonces, pues, por lo tanto, existe una derivación de A hacia el epsilon. Eso es como trivial. La forma en que construimos el autómata nos da esto. Entonces, si acepta epsilon el lenguaje, también, digo, si epsilon es aceptado por el autómata, también va a ser aceptada por la gramática. Ahora, vamos a suponer que nuestra derivación toma más de n pasos, ¿no? N configuraciones. Entonces, vamos precisamente a separar los pasos. Vamos a fijarnos en el primer paso, en el primer movimiento, que va a ser precisamente de esta forma. De hecho, aquí, de esta forma, o sea, A va a ser pensado por producciones dentro de la pila. Entonces, vamos a tener una transición que va a ser de de Q, X, A, hacia, bueno, Q otra vez, X, por la sustitución Y1, Y2, YK, pero como construimos el autómata, esta sustitución implica que hay una regla que va de A hacia las Y's, hacia las Y's, ¿no? Y1, Y2, YK, ¿no? Entonces, es lo que hace, ¿no? Es lo que, o sea, precisamente lo que estamos diciendo es, ¿no? Es que tenemos, o sea, lo que hacemos es, pues,
tenemos aquí, si observamos A, pues vamos a sustituir esto por las Y, ¿no? Entonces vamos a poner Y1, YK, bueno, hasta acá YK, y bueno, todas las Y que tenemos por acá, ¿no? Y1. Entonces es lo que nos está diciendo esta regla. Por favor, construimos el autómata, ¿no? Entonces tenemos esta transición. Y entonces para los n-1 movimientos de P, vamos a ir consumiendo los elementos de X y a ir sacando cada uno de estos Y símbolos de la P. Ahorita lo vimos con el ejemplo, precisamente cada vez como que consumimos un elemento, más bien cada vez que observamos un elemento, un símbolo en la cadena, como que vamos sacando varios elementos de la pila, en particular un elemento de la pila, ¿no? Que es el mismo, pero ese el mismo, pues precisamente lleva, implica sacar otros elementos que son los que producen a ese el mismo, ¿no? O sea, ese mismo símbolo, ¿no? Entonces, pues lo que sí va a pasar es que precisamente si X es una cadena de longitud K, pues entonces vamos a sacar XY, vamos a consumir Y, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, pensado que es el movimiento, el primer movimiento de la cadena, ¿no? Y entonces, para todo Y, lo que vamos a tener todo esto. Entonces, para todo Y, vamos a pensar que si estamos en Y, precisamente vamos a ir sacando todos los premios, vamos a ir consumiendo todos los símbolos premios hasta Y. Entonces, vamos a quedarnos con esto, YK, YK, y vamos a vaciar con epsilon, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos por acá con epsilon. Aquí, de hecho, o sea, lo que estamos haciendo aquí es como ir sacando elementos. Esto pasa precisamente cuando aquí nos acabamos con epsilon. No hemos acabado la cadena, entonces tenemos como que otra vez meter más elementos para acabar esta cadena. Aquí precisamente lo que hacemos es aplicar la hipótesis de inducción, de tal forma que pues lo que vamos a tener es que cada una de estas Y's produce XY. Entonces tenemos, o sea, esto es por hipótesis de inducción, ¿no? Porque estamos asumiendo que esto es una producción que se da, una transición, una configuración, perdón, que está en menos de n pasos, entonces vamos a ir haciendo esto, ¿no? Precisamente de esta forma, ¿no? Como lo hicimos en el ejemplo, vamos a ir metiendo y sacando hasta precisamente consumir ese símbolo con el símbolo que lo produce. O sea, Y nos lleva hacia X, ¿no? Y entonces, si eso lo aplicamos para todas las Y's, o sea, para cada una de las Y's, pues lo que tenemos es esta derivación. Pero esta derivación, o sea, cada Y, Y1, Y2 hasta YK nos lleva hacia X1, YK, XK, pero esta es precisamente la cadena X, entonces vemos que existe la derivación de A hacia X, y bueno, tomando en particular A como S, entonces vemos que existe una derivación de S hacia X, por lo tanto X es una cadena aceptada por la gramática. Y entonces lo que demostramos es que, así ya de forma concreta, lo que demostramos es que si tenemos, o sea, si W está en LG, entonces va a estar en LP, que es el del autómata, y si LP está si W está en LP, entonces también va a estar en LG, ¿no? Y lo que mostramos es que precisamente para cada gramática podemos construir un autómata de pila, ¿no? Es lo que acabamos de demostrar. Y que además, pues esto implique que el lenguaje de la gramática va a ser igual al lenguaje de pila. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos la forma de construir, o sea, de pasar de una gramática hacia una pila. Ahora nos falta, lo que veremos en la siguiente clase, es pasar de la pila, del autómata de pila, hacia la gramática, con la misma condición, obviamente, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, igual fue un poquito rápido, pero es que se acaba el tiempo. Pero bueno, lo importante es esto final, ¿no? Que los autómatas de las gramáticas pueden pasarse a autómatas de pila, ¿no? En la siguiente clase veremos la parte inversa. Y no sé si hay dudas. Si no, bueno, vamos a dejarle por aquí. Una cuestión